El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Voy a saludar a Antonio Aracre. Bueno, no le voy a preguntar el billete. Bueno, vos sí le puedo preguntar, economista, consultor, quien está en línea. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Diego Schurman y equipo. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien. ¿Tenés una imagen de un billete que pondrías si prospera la idea de López Murphy del Argentum? No lo pensé. Difícil, ¿no? Algún prócer de Algún esos prócer, estamos de acuerdo. que nadie discute. Bien. Bueno, un San Martín, por ejemplo. Claro, un San Martín, un Belgrano, ¿no? Bien. A ver, Antonio, antes de hablar, vamos a compartir un audio de Luis Caputo, el ministro de Economía, como una suerte de introducción a esta conversación, donde vamos a orillar por el tema de dólar, entre otros temas. Pero esto decía ayer el ministro de Economía. Se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién: el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Qué sé yo, suena un poco canchero, ¿no? Como de costumbre. Un poco canchero. Yo te digo, así como está la economía, sería, digamos, más cauto. Me parece que en la Argentina, con la historia que tiene la economía, sería más cauto. Pero más allá del tono, del modo, me quiero centrar en lo que dijo, ¿no? Porque al final la gente se lo tomó a pecho, Antonio. Claro. Y compró. Hola. ¿Lo perdimos, Antonio? No, creo que no. Hola, hola. ¿Estás por ahí, Antonio? Bueno, estamos intentando hablar con Antonio. En verdad empezamos a hablar con Antonio Aracre, consultor, economista, que viene comulgando con las ideas de... Bueno, no te estamos escuchando. No, es que cuando hiciste la pregunta se cortó. Como que se cortó. Bien. Sí. Bueno, te preguntaba, yo te decía, la gente se tomó a pecho esto de lo que decía Caputo, que, bueno, si te parece barato, comprá, no te lo pierdas, campeón, ¿no? Fue la frase de Caputo. La gente se lo tomó a pecho, ¿no? Finalmente compró. Hubo yo no sé si definirlo como una mini devaluación esta semana, pero realmente estuvo 40, 50 pesos más caro el dólar. Bueno, a ver, la definición de devaluación o de apreciación está bien, es cuando el dólar se mueve para arriba o para abajo, así que no está mal. ¿Y la tradición? ¿Y la de corrida, una mini corrida, podríamos decir también o no? No lo veo porque ya el concepto de mini quita el concepto de corrida, ¿no? En mi opinión no veo eso. Y la verdad es que, digamos, a mí me parece hasta sano lo que está pasando. Es decir, tuvimos durante todo el segundo trimestre un dólar clavado en 1.200 pesos, donde era difícil ejercitar la libre flotación o verla en concreto y digamos, como un ejemplo de lo que nos estaba pasando. Entonces, ahora puede ser que empecemos a ver, digamos, en el tercer trimestre generalmente es un trimestre con más estrés cambiario porque hay menos liquidaciones del agro. También es cierto que hay menos compra de dólares para turismo, que en el verano es mucho más fuerte. Pero también yo te pondría como ejemplo, Diego, lo que pasó en el segundo trimestre, ¿no? ¿Y por qué te pongo esto como ejemplo? No sé si me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Bárbaro. Bien. Te pongo el segundo trimestre porque, a ver, ¿cuándo empezó todo esto? Esto empezó hace más o menos una semana cuando el INDEC publica los datos de la cuenta corriente del primer trimestre que dieron 5.000 millones de dólares negativos, muy influenciada por el turismo emisivo y los dólares que son necesarios para pagar esos gastos en el exterior. Ahora bien, con ese nivel de cuenta corriente negativa, uno podría pensar que el segundo trimestre, porque esos son datos del primero y los del segundo todavía no lo tenemos, el segundo trimestre debería haber sido un caos cambiario, porque, digamos, siguiendo esa rueda, lo lógico hubiera sido eso. Y la verdad que durante el segundo trimestre, con una cuenta corriente negativa, no hubo caos cambiario. ¿Y por qué no hubo caos cambiario? Porque en realidad lo que vos tenés que analizar con una cuenta corriente negativa es cómo se compone. Y si bien es cierto que hay ítems de turismo emisivo, también es cierto que hay muchas importaciones
de las buenas, sobre todo que tienen que ver con inversiones de capital. Para un país que durante muchos años, por el cepo, por las recesiones, no crecía o no confiaba para invertir en capital, ahora lo está haciendo. El 50% de las importaciones son importaciones de capital. ¿Y cómo se financiaron? ¿Cómo se financiaron? A través del ingreso en la cuenta de capital. Es decir, no es que en el segundo trimestre el Banco Central tuvo que intervenir para que el dólar no se dispare de 1.400 y no empeore la balanza de la cuenta corriente, sino que con los mismos dólares del flujo normal de la cuenta capital que ingresan del exterior, se produjo un equilibrio que hizo que el tipo de cambio se pudiera mantener en Lo los que pasa es que, 1.200 a ver, yo no pesos. quiero perder un poquito el contexto de lo que está pasando, porque ya no es Cristina Kirchner la que está cuestionando a Caputo, sino que aparece el JP Morgan Claro. con el informe de la semana pasada que invita a sus clientes a desarmar el carry trade por un lado. Lo tenés a Domingo Cavallo, que en su blog advierte sobre el atraso cambiario, se queja del cepo, dice que sigue para las empresas. Yo sé, uno va a decir, Cavallo, ¿no? Que fue el inventor del 1 a 1, está diciendo que hay un atraso cambiario, pero sí, es Domingo Cavallo que está diciendo esto. Tengo el JP Morgan, tenés, por ejemplo, el banco de inversión, el Barclays, que dice que no va a haber crisis, pero que hay que sumar reservas. O sea, hay un contexto de referentes de la economía o del mundo de las finanzas que están diciendo esto no está bien. A ver, el JP Morgan, si yo fuera el JP Morgan y tengo un trimestre con más estrés cambiario esperado, también por ahí le diría a los clientes, che, sean más cautelosos. Eso no quiere decir que esté anunciando ninguna falta de sustentabilidad. Hoy se publica en La Nación una nota al jefe de Research en Economía del JP Morgan y dice, miren, nosotros vemos que por ahí el tipo de cambio de acá a las elecciones podría subir un 5%, pero en general el plan lo veo sustentable. Entonces yo te preguntaría, un 5%, si eso es lo que ve el JP Morgan, ¿califica como una corrida cambiaria? ¿Califica como una crisis cambiaria? Yo no lo entiendo así. Es más, muchos estarían esperando que pase esto porque dicen, che, nos conviene un dólar por ahí a 1.300 para estar un poco más competitivos, para que las exportaciones... Lo que pasa, Antonio, déjame seguir siendo abogado del diablo. Cuando Sí, empiezan sí, a sí. correr versiones de que Caputo podría eyectar del gobierno, digo, estas especulaciones no aparecen cuando está todo bien, aparecen cuando hay algunos ruidos, ¿no? Como mínimo. Mira, eso es muy relativo porque hoy en día con el nivel de polarización en las redes, con el nivel de operaciones, discusiones, amigos y enemigos, la verdad es muy difícil evaluar eso. A mí me parece que rumores de ministros renunciando los escucho desde que empezó el gobierno y la verdad yo no veo nada de eso ocurriendo. Puede ser que después de las elecciones el presidente quiera hacer un relanzamiento de algunos miembros de su gabinete y yo no lo descartaría, eso siempre pasa, pero no veo nada de eso ocurriendo, digamos, en el corto plazo y menos con el ministro de Economía. Y te agrego una Pero más. es una opinión, ¿no? O sea, Ok. yo no tengo inside information. No, está bien, pero te agrego una más, que son los exportadores, ¿no? Que liquidaron el campo más que nunca, sobre todo porque terminaba esta rebaja de las retenciones, y ayer no liquidaron nada. No, y lógico, porque el último día, o mejor dicho, la última semana de junio con la rebaja temporaria, metieron hasta la Todo. abuelita. Bueno, Entonces vas a ver algunas semanas. bueno, y uno se empieza a preguntar por las reservas entonces, ¿no? No, vos preocupate por las reservas cuando el dólar toque los 1.400 y ahí es donde empieza a intervenir el Banco Central. Mientras flote entre los 1.000 y los 1.400, vos vas a ver todos los días un cartelito del Banco Central que anuncia hoy el Banco Central no intervino. Y si no intervino significa que las reservas del Banco Central están intactas y que el dólar se movió por la compra y la venta que ofrecen los particulares en el mercado. Bien, estamos hablando con el economista y consultor Antonio Aracre, mi compañero Alejandro de Vías, si te quiere hacer una pregunta. Antonio, ¿y cómo calificas entonces este plan económico, este modelo económico? Uy, me lo preguntás a mí que soy como re fan, entonces voy a quedar como muy termo, pero... No, ¿por qué? No, porque eso abre a otra discusión, por eso te pregunto. Porque Igual me gusta que asuma que es termo. está bien, ¿no? Obvio, Sí, está sí. sí, No, para elogiar. Te digo que soy termo porque, digamos, tengo 60 años, hace por lo menos 40 que sigo la economía del país y las cosas que me parecen bien y las que me parecen mal, y me parecía que ya no iba a haber Sí.
un país normal, un país que gaste lo que tiene, un país donde se discuta una reforma estructural que cambie la productividad de la economía. Y bueno, Entonces, justamente, y ahí, ¿dónde ves que este gobierno incentive la producción, el empleo genuino, el mercado interno? bueno, mira, el gobierno tiene la obligación de devolverle productividad al sector privado. ¿Cómo hace eso? Primero estabilizando la macro, porque no hay ninguna posibilidad de inversión, ni de productividad, ni de nada, con un 200% de inflación o con un 150% de brecha, con un país que no funcione con los mercados normales. Y la segunda cosa después es agregarle mayor competitividad con reformas estructurales. Argentina tiene sistemas muy viejos, tanto en términos impositivos, que son como completamente abusivos y perimidos, en términos previsionales su sistema no es sustentable porque han ingresado muchísimos beneficiarios sin aportes, y lo peor de todo es en términos laborales, que tiene una rigidez por la cual hace 20 años que la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado no se modifica, y no se va a modificar hasta tanto el ingreso y el egreso funcione al estilo americano y no al estilo europeo. Al estilo americano, en Estados Unidos se destruyen todos los meses 3 millones de empleos y se crean todos los meses 3.200.000. Bueno, acá se destruyeron 200.000 y pico y no se construyeron nada. Claro, porque mientras haya una reforma laboral donde vos cada vez que tomes a una persona... Si vamos a hacer, Antonio, si vamos a hacer la cuestión siempre en la reforma, en el tema legislativo laboral, me parece que estamos viendo otra película. Con esta misma legislación laboral, me vas a decir en otras épocas, pero se también cientos de puestos de trabajo. Claro, el tema es que si vos destruís la obra pública... Perdón, no entendí lo último. ¿Con esta misma legislación qué? Se crearon un montón de puestos de trabajo y cero. Desde... En los últimos 20 años, cero. Lo único que se crearon fueron empleos públicos y monotributistas. Te lo voy a cambiar. Explícame cómo la Unión Obrera... Obrera... las estadísticas de empleo hace 30 años. Y yo también, seguí la UOCRA, ¿cuántos trabajadores tenía hace 5 años? ¿Cuánto tiene yo te estoy tomando el agregado, no te estoy tomando un sector en particular. Bueno, te lo sumo. El agregado de la cifra. Sí, decime. Son 6 millones de empleos registrados hace 30 años, que ese número no se mueve, y si tenés algún amigo que tenga una pyme, no una micropyme, pero una pyme chiquita, pregúntale, che, vos si necesitas gente, ¿tomás a alguien? Sí. Pregúntale. Te voy a ver qué te contesta. Con eso te lo contrapongo con una de las empresas que está ganando fortuna con el tema de los pollos y no quiere pagar el aguinaldo, lo va a pagar en cuota. Está bien, pero digamos, yo intento correrme de las situaciones individuales y anecdóticas. Es que si no tocamos porque ¿sabés cuál es? Es dar un ejemplo. Porque si yo no doy un ejemplo con algo concreto, después vamos a la general... ¿Cómo sería el ejemplo? ¿Que el gobierno la clausure o no tendría que intervenir la justicia en todo caso y ver si está cometiendo alguna infracción? No, es que me da la impresión que este modelo económico lo que genera justamente es más trabajo no registrado. No es el modelo económico, es la legislación. Digamos, no hay ningún incentivo a tomar gente si vos corres el riesgo año o a los... Mira, yo tengo muchos clientes que son pymes y no hay forma de que acepten, incluso en un contexto de crecimiento, que algunos de ellos lo tienen, incorporar empleados. Y si los incorporan, a los 6 meses los despiden y buscan otro. Te lo tomo eso para las pymes. El tema es que... Pero es el 80% del empleo, Alejandro. Bueno, pero es que en muchos casos tenés el ejemplo de las grandes empresas que hacen todo lo contrario y se suben a este modelo para justamente despedir gente. Yo de todas formas, Antonio, yo te digo, los datos oficiales hablan del 2003 al 2015 de la creación de más de 3 millones de puestos de trabajo. Estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Digo, en referencia un poquito a la polémica que teníamos antes. Pero eso pueden ser públicos o monotributistas, pero no empleo privado registrado. Hay de todo en ese paquete. Imagínate que si fuera así,
que son 6 millones los empleados registrados privados, es como que en ese periodo se generó la mitad. Y desde ya te digo que ese número no es correcto, hay de todo. porque Argentina no cambia ese número desde hace 30 años. Son los números oficiales, no sé cuáles son los otros que Pero además hay otra... Pero si vos mezclás los tributistas y los autónomos, se distorsionan. Pero no son esa cantidad. Y hay otro tema, Antonio. Si vos vas a las estadísticas de los gremios individualmente, te vas a dar cuenta cuántos entran o cuántos se van. Hoy tenés despidos en la industria. Es normal eso, Alejandro. Si la industria textil no es competitiva, seguramente va a destruir mucho más puestos en los próximos 5 años de la que va a generar. Y por otro lado, la industria de la alimentación, que sí es competitiva, seguramente va a generar muchos más puestos de trabajo. Bueno, por suerte, en la industria, en la industria alimenticia ocupa 200.000 empleos, mientras que la industria textil ocupa 60.000 o 70.000. Entonces me preocupa menos lo que pasa con la textil. Pero si vos tenés en la industria alimenticia, que lo venimos desarrollando con Diego en estos días, tenés conflictos en Giorgalos, tenés conflictos en Molinos Río de la Plata, tenés conflictos en varias empresas. Bueno, el conflicto vas a tener siempre porque hay empresas que están bien administradas y empresas que están mal administradas. Hay Molinos empresas que tomaron buenas decisiones. Hay empresas que tomaron buenas decisiones y empresas que tomaron malas decisiones. A ver, para saldar esta discusión, voy a los datos oficiales, voy a leerlo, porque si no queda en el aire esto que tiramos números. Los rubros que más crecieron en términos de empleos desde 2003 fueron la construcción y la minería. Si se consideran números absolutos, los sectores donde más se creó ocupación fueron los servicios, 1.200.000, y luego el comercio con 556.000 nuevos trabajadores. Digo, para poner números... Es excelente ese dato que pasás, porque me da pie a demitificar ese gran mito que existe de que el gran empleador y generador de empleo en la Argentina es la industria, y eso es falso. Bueno, está bien, pero quiero decir, vos antes me peleabas si eran públicos o eran privados, ahora me cambiaste el eje. Claro. No, que yo te sigo sosteniendo el número que te dije. Lo que vos estás diciendo es cuánto se creó en construcción y en comercio. Es un desagregado. Te pongo un ejemplo para decirte que no es todo público, como decís vos. Vos decías que era todo público. No, está bien, pero vos me tenés que dar el número total. El número total, cantidad de empleos registrados privados en el año 2000 y en el año 2000. Si no te la empata la gana, claro. No, olvídate. Por eso es un empresario exitoso. No es que quiera ser porfiado, me dedico a esto hace muchos años. Sos un poco porfiado. Escúchame, Antonio. Casi como la palma de mi mano. Escúchame, y la última, tenemos que ir cerrando. ¿Vos te formaste en dónde? ¿En qué universidad? La UBA, en la UADE y en la Universidad Austral, porque tengo varios títulos. Está bien. Yo te digo esto porque hay porque, a ver, vos resaltás las políticas del gobierno, pero hay un claro desfinanciamiento de lo que es la educación pública y también la salud, que lo estamos viendo en este momento. ¿Eso lo podés compartir o ser tan termo, como decís vos, no te lleva a compartir esta afirmación? No, y yo te diría que te faltó en ese agregado las jubilaciones también. Que bien, me alegro. Sobre todo pero las tan mínimas, termo no sos entonces. No, yo no niego la realidad. Bien. Yo lo que digo es, si queremos darle más recursos a esos sectores, tenemos que discutir cómo lo hacemos, porque si lo vamos a hacer al estilo kirchnerista, que es subiendo impuestos o emitiendo plata, ya sabemos a dónde nos lleva eso, porque es a donde terminamos en el 2023. Entonces, sin crecimiento genuino que financie esos mayores recursos, yo no veo soluciones sustentables a esas situaciones tan tristes que vos me mencionás y que yo comparto. Bien. Antonio, gracias. Lo tenemos que invitar un día que venga acá para debatir. Sí. Aparte es un tipo que con cabeza abierta para debatir. Obvio, claro. Aunque diga que es termo, es afable, no es nada termo. Se puede hablar termo soy. Lo hace a propósito. Te mandamos un abrazo, Antonio, gracias. Otro para ustedes, chicos, adiós. Chau. Antonio Aracre, consultor, economista, dijo él, termo del gobierno nacional, pero admite, aunque sea a diferencia de otros hombres del gobierno, algunas falencias de esta coyuntura. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.